Tenemos información con Juan Carlos Portilla desde el Parlamento. Juan Carlos. Así es, Ana, continúa el debate aquí sobre este proyecto presentado por el Ejecutivo para que el Congreso pueda dar su aprobación o no en relación a postergar por un año el aporte de los independientes al sistema previsional. En cifras gruesas son 3 millones de personas las que ya superan los 65 años, 1,5 millones gozan de pensión, otro 1,5 millones no gozan de ese beneficio. El tema es, digamos, que hay que construir un fondo previsional para que en la vejez uno pueda tener un ingreso. Digamos que en eso todos estamos más o menos de acuerdo. Así que hay algunos matices en todo caso que hay que ir afinando. Vamos a conversar con Julio Gagó, vocero de Fuerza Popular, para que nos dé su visión sobre esta presentación de este proyecto y en todo caso la propuesta del fujimorismo. Congresista, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cuál es su, digamos, apuesta en este caso? ¿Vamos a una postergación? ¿Con qué variables? ¿Cómo está? En primer lugar, hay que aclarar al pueblo peruano que esta iniciativa, esta modificación a la ley de reforma del sistema privado de pensiones es gracias al fujimorismo. No gracias hoy día al gobierno, eso tiene que quedar clarísimo. El gobierno, cada vez que ha sacado una reforma, tiene que dar marcha atrás porque aquí en el Parlamento no existe el diálogo. Este famoso convocatoria del diálogo, yo lo dije el día de la presentación del ministro Jiménez con el ministro Castilla, aquí se debe iniciar el verdadero diálogo. Y eso evitaría justamente lo que hoy día está pasando con la mayoría de los proyectos que vienen hoy día del Ejecutivo, que tienen que irse hacia atrás. Bueno, vamos a modificar justamente parte de la ley de reforma del sistema privado de pensiones, donde el fujimorismo dijo hay que suspender por un año y ahora se va a ampliar gradualmente la cultura previsional después del año, o sea, 4 años más para poder llegar recién al 10% luego de estos 4 años. Sin embargo, también hemos aumentado que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ya tienen ellos su sistema de pensiones, no es justo que cuando haga un cachuelo, por decir, se les vuelva a cobrar aportes de la AFP para que ellos estén exonerados. Sin embargo, aquí en el Congreso hay una tendencia que quieren hablar de la derogación. Yo podría decir que derogación y suspensión hasta un año es casi lo mismo. En ese año el fujimorismo va a presentar un proyecto de una reforma integral a la ley de sistema privado de pensiones, porque hay muchos puntos en esta ley que son totalmente inconstitucionales. Pero mientras tanto, estamos suspendiendo un año para poder debatir en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que es presidida por el fujimorismo, una ley que vaya de acuerdo hoy día, primero, con el momento histórico que vive el Perú y que vaya de acuerdo con todos los trabajadores, tanto dependientes como independientes de nuestro país. Habría que evaluar ahí también la condición de la ONP y de las cajas, que están en muy mala situación, es decir, algunas no se sostienen y en la ONP el Estado cada año tiene que destinar una cantidad para pagar pensiones. ¿Involucrarían estas dos, tanto ONP como cajas, estos proyectos que ustedes van a presentar? Mire, el caso de la ONP es un caso bastante grave, por lo que hace hoy día el director ejecutivo de la ONP simplemente es administrar una crisis, porque el Estado tiene que financiar con 50% para que se pueda cumplir hoy día con la mayoría de los pensionistas. Imagínate la situación que tiene hoy día la ONP, que realmente uno tendría que pensar hacer un corte para empezar de nuevo y pagar a todos, o qué sucedería. Pero sin embargo creemos en una nueva ley de reforma del sistema privado de pensiones donde el fujimorismo va a trabajar. Pero de aquí sí me quiero dirigir al nacionalismo, que nuevamente no vuelvan ellos a interferir, como lo hizo el señor Jaime Delgado, mandando a las comisiones que no son las principales, el caso de defensa al consumidor que la tenía Jaime Delgado, que hoy día, como usted ve, no aparece en el Parlamento. Y él fue promotor y defensor de esta ley. Hoy día, ¿a dónde está? Que le pida perdón a los trabajadores independientes, que le pida perdón a los trabajadores dependientes por esta mala ley de la reforma del sistema privado de pensiones. Y hoy día nuevamente cometen el error. Estos proyectos, en vez de entrar nuevamente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, entran nuevamente a Economía, ya no la mandan a Defensa del Consumidor como primera comisión. Eso tampoco puede ser. Así que el fujimorismo se va a poner fuerte. Tengan la seguridad que con el apoyo del pueblo lograremos un proyecto de una nueva ley de reforma del sistema privado de pensiones. Ana, te escucha el congresista Julio Gagó, si que quieres hacerle alguna interrogante. Una breve consulta, congresista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ana? Congresista, entonces, el gobierno ha ido a presentar esta única opción. ¿Cómo van a hacer ustedes para convencerlos de solamente suspender, pero por un año o dos para volver a discutir? Ellos no, parece que no tienen mucha intención de discutir más, solamente postergar y aprobar este escalonamiento que han llevado. Es correcto lo que tú dices, Ana. El gobierno piensa que simplemente con modificar esta parte de la ley de la reforma del sistema privado de pensiones es más que suficiente.
que es suspenderla por un año, tomando el proyecto del fujimorismo y añadiendo que en los 4 años posteriores llegar al 10% que se paga por la AFP. O sea, 2.5, 5, 7.5 y 10%. Sin embargo, eso no es suficiente. El fujimorismo aumentó también que se debe exonerar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero tampoco eso es suficiente, porque esta ley en general tiene muchos aspectos inconstitucionales. Vamos a aprovechar este año, el fujimorismo, como lo dijimos, para presentar una ley, para modificar la ley del sistema privado, de la reforma del sistema privado de pensiones, con seguridad, y esperemos contar con los votos en ese momento, porque tú sabes que el Parlamento funciona con votos. Si no, el pueblo será testigo que el fujimorismo y seguramente otras fuerzas políticas que apoyarán el proyecto, lucharemos por mejorar la ley del sistema privado de pensiones. Bueno, yo creo que sí lo van a conseguir, porque ya si el fujimorismo, está el APRA y otros partidos políticos, otros grupos tampoco están de acuerdo 100%, ya a esta hora tengo la sensación de que sí van a lograr volver a poner el tema y realmente ojalá la discusión sea ahora transparente, ¿no? Y no con trampas, como fue antes. Si ten la seguridad que no vamos a lograr la derogación. Acabo yo de computar rápidamente los votos con las diferentes bancadas y no tenemos los votos para la derogación. Tenemos los votos para la suspensión. Pero siquiera ahí tenemos un año para poder trabajar los diferentes grupos políticos y presentar una ley, una modificación, a esta ley y impulsarla a través del Parlamento. Bien, congresista, muchas gracias por su participación. Gracias a Juan Carlos. Son las 8:00 p.m. Pausa y al volver el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se reunió